nuestro culto de adoración esta mañana. Y ahí en su lugar en silencio, cerrando los ojos, cabeza inclinada, en silencio, mientras el piano toca una estrofa de un himno, le invito a que hable con Dios, para que prepare su corazón para el servicio del día de hoy. Te damos gracias por dejarnos ver un día más, Señor, empezar la semana aquí en tu casa, Señor. Gracias porque nos das esa libertad, Señor, de estar aquí. Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón para adorarte. Danos un corazón agradecido, Señor. Bendice al predicador y el mensaje de esta mañana, Señor, que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, les invito a buscar el himno número 8. Himno número 8. Vamos a entonar este himno con fuerza, con ánimo. Himno número 8. Alabad al gran Rey. Cantemos fuerte, hermanos.
bendiciendo, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta reunión de domingo en la mañana, Día del Señor. Por ahí a las 4 de la mañana. De hecho, tenía el plan de tomar esa foto como eso de las 8 de la noche, pero se me pasó y a las 4 de la mañana me acordé y me levanté y salí a la calle para tomarle foto a la luna. Yo sabía que era luna llena, porque hoy precisamente es el día en que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino, lo que se le llama la entrada triunfal. ¿Sí? ¿Y por qué cambia la Semana Santa diferentes días en cada año? Porque se ha tratado de que se celebre, se recuerde la semana de la Pasión de Cristo exactamente en los días en que ocurrieron. Y para eso, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, la luna estaba llena. Después del equinoccio de primavera, ya son las referencias para dar exactamente con los días del Señor Jesucristo en todo su recorrido hasta llegar a la cruz y a la resurrección, desde domingo a domingo. Entonces tomé la foto anoche, la luna llena, y la subí ahí al grupo de la iglesia a las 4 de la mañana. Para mi sorpresa, inmediatamente me contestó Germán, que no sé qué estaba haciendo a esa hora, despierto, ¿sí? Pero estuvo de acuerdo conmigo en esa foto, y como una evidencia, y que no se nos olvide que después del equinoccio de primavera, después de que entra la estación de la primavera, la primera luna llena, ese va a ser el primer domingo de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, y de ahí todos los demás días hasta llegar al siguiente domingo, que es la resurrección. ¿Sí? Esos acontecimientos, yo creo que son los únicos que realmente a través de la historia de la humanidad se ha preservado exactamente los días. ¿Sí? Y qué bueno, porque realmente no hay acontecimientos más importantes que han ocurrido en el mundo que eso que ocurrió con el Señor Jesucristo. Eso que el Señor Jesucristo llevó a cabo para que redundara en nuestra salvación, en nuestra vida eterna. Y qué bueno que está aquí hoy domingo, el día de la entrada triunfal del Señor Jesucristo, tradicionalmente llamado por otros el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas. Nosotros vamos a recordar ahorita en el mensaje lo que el Señor Jesucristo hizo ese día domingo y qué significado tiene para ti y para mí. ¿Alguien que nos esté visitando por primera vez en esta mañana por este lado? Nadie, todos somos de casa. Usted póngase de pie, por favor, y díganos su nombre. ¿Con quién viene? ¿Viene con la solita? ¿Cómo supo de nuestra iglesia? Okay. Pues qué bendición que esté aquí con nosotros esta mañana. Esperamos que el Señor le bendiga, que le llene de bendiciones y que tenga el deseo de regresar. Cada domingo a las 12 de la mañana aquí estamos, también miércoles a las 6 de la tarde aquí estamos. Esta es su iglesia y las puertas están abiertas para usted. Dios le bendiga y gracias por venir. Muy bien, ¿alguien más por este lado? Bueno, tenemos aquí un amigo, hermano Ismael Jaimes, fue uno de mis alumnos en el seminario bíblico hace ¿cuántos años? En el 2003 por ahí, uno de mis alumnos. Y bueno, ponte de pie, Ismael, dinos tu nombre, preséntate. Buenos días, hermanos. Ismael Jaimes, como yo mencionó el pastor, soy maestro y mentor, justamente con su esposa Madero, y sus niños estaban chiquitos, estuve en el Rosillo de Lipe, y ahora aquí de visita para conocer la iglesia y también estar aquí conectado. Un placer conocer
Que Dios les bendiga a todos. Dios te bendiga, bienvenido. Y qué bueno que andas por aquí, nos visitas. Dios te bendiga. Muy bien, ¿alguien más que nos esté visitando? ¿Nadie más? Bueno, pues sean todos bienvenidos, hermanos, y esperamos que el Señor cumpla su plan, sus propósitos en sus vidas en este día domingo. Dios te bendiga. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Vamos a buscar el himno número 43. Himno número 43, 4-3. Vamos a cantar este himno titulado Cristo, hazme ver tu cruz. Por
Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Vayan a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 21. Uno de los pasajes que vamos a estar viendo, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Voy a leerle. Vamos a leer alternadamente, puestos de pie. Puestos de pie, por favor. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y así sucesivamente, hasta terminar juntos en el versículo 11. Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Yo inicio con el primer versículo. Dice así la palabra de Dios: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatada, y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Habacuc. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Todos juntos. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. No se sienten, hermanos, vamos a hacer lectura también alternada de Lucas 19. ¿Sí? Vamos ahora a Lucas 19, donde se nos narra la misma situación de la entrada triunfal
del Señor Jesucristo, pero hay otros detalles que vamos a ver ahí, de acuerdo a cómo lo escribió Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 40. Yo leo el 28, ustedes el 29 y así hasta leer juntos el 40. Yo inicio, dice así la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Jerusalén y de Betania, a un monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando pasaban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Todos, él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y dice en el versículo 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Oremos. Bendito Señor, ayúdanos a atender a tu palabra y atesorar tu mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que dure por siempre en nuestra vida y traiga esa madurez espiritual que tú sabes que necesitamos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Puedes tomar asiento, hermanos? Ahora vamos a ver por qué el Señor Jesucristo, después de todas esas exclamaciones de la gente a favor de Él, llega a la ciudad y llora. Vamos a ver, como decía hace un momento, hoy exactamente es el domingo en el que el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén, dispuesto para ir a la cruz y darse en sacrificio por toda la humanidad. Y esto comúnmente se le ha llamado como la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Otros lo llaman como Domingo de Ramos o Domingo de las Palmas. El título del mensaje puede ser el Rey que vino en humildad. ¿Sí? El Rey que vino en humildad. De acuerdo a los textos base que hemos leído hace un momento, podemos decir que el propósito de este mensaje que les quiero compartir es exaltar a Cristo como el Rey humilde, que merece ser recibido con convicción, con entrega y con obediencia. Escucha esas tres palabras: convicción, entrega y obediencia. Adelantándome un poco, cosas que esa multitud que vitoreaba al Señor Jesucristo y le decía al Rey que viene en el nombre del Señor, no tenían para nada ni convicción, ni entrega, mucho menos obediencia. Y el propósito de ese mensaje es recordar este momento de esta multitud y que no nos pase lo mismo a ti y a mí.
Y ahorita vamos a ver por qué. A manera de introducción, quiero leerle esta ilustración que encontré por ahí. Hace unos años se hizo viral una historia en África sobre un joven príncipe que viajaba a conocer a su pueblo, pero decidió vestirse como un campesino más. Llegó caminando, sucio por el viaje, y pidió ayuda para llegar a la plaza principal. Nadie lo reconoció, incluso algunos lo ignoraron o lo trataron con desprecio. Solo una anciana le ofreció agua y le escuchó con respeto. Horas después, en medio de una ceremonia oficial, todos se quedaron sorprendidos al ver que el mismo joven despreciado era su nuevo rey. Era su nuevo rey. Vemos, antes de ver la entrada triunfal, esta ilustración ilustra de alguna manera lo que pasó con el Señor Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ver. Pero antes de ir a los detalles de esta entrada triunfal, quiero llevarles en la Biblia a otra entrada triunfal que sucedió siglos antes de esta entrada triunfal. Y la podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vean ahí lo que sucedió. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 12 al 15. Se lo leo, ustedes me siguen con su vista. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. La ciudad de David es la ciudad de Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Vemos aquí, hermano, una entrada triunfal de Dios a través del arca del pacto, donde residía la misma presencia de Dios. David recupera el arca de Dios, donde estaba la misma presencia de Dios, y la lleva y entra a Jerusalén con ella, y con grande júbilo, con danzas, con alegrías, con cantos. La presencia de Dios a través del arca entrando a Jerusalén. Júbilo, cantos, alegría. Esta era una entrada triunfal. El triunfo de David como rey, de haber recuperado el arca y de llevarla a un lugar seguro donde ahí se adoraría a Dios. Y siempre hay personas que realmente van a desentonar, ¿sí? Como el caso de esta mujer, hija del anterior rey, que menospreció lo que David estaba haciendo. Dice el versículo 16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Como que no le pareció que la misma presencia de Dios fuera recibida de esa manera, y menospreció al rey. ¿Y sabe qué fue el castigo para ella? En versículo 21, voy a leer el versículo 20.
Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fui delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Así como hubo esta situación con esta mujer en esta entrada triunfal de la misma presencia de Dios a Jerusalén, así había muchas personas en esa entrada triunfal del Señor Jesucristo. Entonces, cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén, lo hizo con gran alegría, danzando con todo su corazón delante del Señor. Era un momento de fiesta porque la presencia de Dios regresaba al pueblo. Y así como el pueblo se alegró con la llegada del arca, aquí en Mateo 21, donde leímos, vemos que Jesús, la presencia misma de Dios, del Dios encarnado, entra en Jerusalén, pero esta vez no es un objeto sagrado como era el arca del pacto, sino el Rey prometido en persona, el Mesías esperado, entrando triunfalmente a Jerusalén. Una pregunta que podemos hacernos en esta mañana: ¿estamos listos para recibir a Jesús con gozo verdadero como nuestro Rey? La entrada triunfal nos reta a examinar cómo lo recibimos en nuestras vidas. Así como recibieron el arca del pacto con David en Jerusalén, cómo recibieron las personas al Señor Jesucristo en su entrada triunfal en Jerusalén, así también nosotros debemos de examinar nuestro corazón, cómo estamos recibiendo al Señor Jesucristo en nuestra vida. Algunos lo menosprecian, lo rechazan, otros, como cristianos ya convertidos al Señor, simplemente lo hacen a un lado, simplemente lo menosprecian, simplemente no lo toman en cuenta. La pregunta es: ¿cuál es tu situación en este momento en relación al Rey, al Señor Jesucristo? Así fue la llegada de Jesús a Jerusalén. El Rey prometido venía, pero no como la mayoría de la gente lo estaba esperando. Señor Jesucristo entra a Jerusalén, no montaba un caballo de guerra, sino un pollino prestado, símbolo de paz, humildad y de mansedumbre. ¿Cómo esperaban al Mesías? ¿Sí? ¿Cómo es que esperaban al Mesías? ¿Con qué características? Miren, los judíos esperaban al Mesías de acuerdo a una necesidad que ellos tenían. ¿Sí? ¿Cuál era la necesidad que ellos tenían? Ser liberados del yugo romano, ¿sí? Del imperio romano. Se esperaba del Señor Jesucristo una entrada triunfal sobre el imperio romano, derrocarlo y así liberar al pueblo judío del yugo romano. Pero había otro pueblo que calladamente, silenciosamente, también estaba esperando la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Ese pueblo hasta ahora sigue siendo llamado los gentiles, donde estamos incluidos usted y yo. Los judíos necesitaban una entrada triunfal para dar un golpe de estado en contra del emperador romano.
Los judíos, el resto de las naciones, esperábamos de Jesucristo una entrada triunfal, ¿sí? Pero para derrocar, no el imperio romano, para derrocar el imperio del pecado. ¿Sí? El imperio del pecado, y gracias a Dios que por su plan perfecto que Jesucristo Hijo llevó a cabo, esa entrada triunfal significó el derrocamiento del imperio del pecado y no del imperio romano. Porque después de esa entrada triunfal y de la consumación en la cruz, el imperio romano siguió. No era la idea, no era el plan de Dios derrocar al imperio romano. Ese imperio iba a desaparecer. Pero su entrada triunfal era para derrocar el imperio del pecado, que eso iba a significar la salvación, la vida eterna, de la que usted y yo hoy en día podemos disfrutar, podemos gozar, gracias a esa entrada triunfal del Señor Jesucristo. Y que Él, a pesar de todas las dificultades humanas como ser humano que era, 100% hombre, pero era 100% Dios también, a pesar de que del sufrimiento, todo eso permaneció firme y llegó hasta la cruz para derrocar al imperio del pecado. Número 1, nada más tengo 3 puntos. Bueno, 4, pero el 4 como que casi no cuenta. Número 1, la llegada anunciada. ¿Sí? La llegada anunciada. En Mateo capítulo 21, versículo del 4 al 15, al 5, vemos que Jesús cumple una profecía antiguo testamentaria que ya se sabía. ¿Sí? Mateo 21, del 4 al 5 nos dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. He aquí, tu rey viene así, manso y sentado sobre un asna. ¿Sí? Jesús no improvisó su entrada. Esa entrada triunfal a Jerusalén, sabían que ya había sido anunciada desde Zacarías capítulo 9, versículo 9. Sí, Zacarías capítulo 9, versículo 9, se lo leo aquí rápidamente. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los judíos sabían de este anuncio profético, porque sabían y habían leído Zacarías 9:9. Pero, ¿qué pasó? Si ya sabían este anuncio profético de lo que el Mesías iba a hacer y el tipo de entrada triunfal que él iba a realizar, ¿por qué lo rechazaron después? Número 1, tal vez se les olvidó el anuncio profético. Número 2, tal vez lo malinterpretaron. Zacarías 9:9 lo malinterpretaron, pensando que la entrada triunfal era para derrocar al imperio romano. Número 3, tal vez no lo quisieron aceptar de acuerdo con sus conveniencias. Esas 3 posibilidades también pueden ser en usted y en mí. Tomamos la palabra de Dios, la leemos, la estudiamos, la escuchamos, predicada, enseñada, pero puede ser que, número 1, se nos olvide de momento y no la tomamos en cuenta. O número 2, la estamos malinterpretando. O número 3, simple y sencillamente no la queremos tomar en cuenta porque no nos conviene,
porque creemos que no nos conviene. Y muchas veces podemos estar tomando la palabra de Dios de acuerdo a nuestros intereses personales, de acuerdo a conveniencias nada más, y no aceptar todo el consejo de la palabra de Dios como debe ser. En sí no sabemos qué haya pasado con el pueblo judío, pero sí sabemos que ellos tenían una imperiosa necesidad de ser liberados del imperio romano. El rey venía, pero no con espada, sino con gracia. Dios cumple su palabra en su tiempo y a su manera. Dios sigue cumpliendo sus promesas hoy. Aunque no siempre entendamos su forma de actuar. Oye, Señor Jesucristo, ¿qué estás haciendo? ¿En un pollino? ¿En un burrito? ¿Entrar así triunfalmente a Jerusalén? No entiendo lo que estás haciendo. Pues aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, debemos de confiar que Él está haciendo lo correcto y que el plan que Él tiene, Él lo va a llevar a cabo. Y porque así estaba profetizado, así entró, cabalgando en un burrito, en lugar de un caballo imponente y con espada y con una corona en la cabeza. No era el tiempo de esa entrada triunfal. Número 2, la actitud del rey, una actitud de humildad y mansedumbre. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, se lo leo rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8 nos dice, bueno, en el versículo 5 en adelante, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuál era la actitud del rey? Que toda gente ahí tenía que entender, comprender, que todos los judíos tenían que entender, que tenían que comprender que Él estaba siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, la humillación iba a tener que ser recibida de parte de Él para llevar a cabo el plan de esa entrada triunfal, que es la redención de toda la humanidad. Pagar con su sangre por los pecados de toda la humanidad. Ese realmente era el plan de Dios, aunque no lo podían entender muchos de ellos, especialmente los judíos. Y les faltó la fe para poder entender, Señor, no sé lo que estás haciendo, yo esperaba otra cosa, pero yo confío y pongo mi fe en ti, que lo que estás haciendo, eso es lo correcto y yo lo acepto. Y dejo mi voluntad a un lado y me acoplo a tu voluntad. Jesús no solo vino en humildad exterior, sino con un corazón completamente entregado al Padre. Él eligió el camino del servicio, no del aplauso. Su entrada fue pacífica, pero su propósito era eterno: traer redención, traer salvación, vida eterna. Debemos buscar el servicio a los demás con propósito eterno, como nos pone el ejemplo del Señor Jesucristo. Como hermanos en Cristo debemos edificarnos unos a otros con propósito eterno. La entrada triunfal del Señor Jesucristo con esas características era con un propósito eterno. Y hermano, el propósito eterno es lo que debe regir nuestra vida cristiana. Si nosotros buscamos servir a los demás, debe de ser con un propósito eterno, no con propósitos materiales ni propósitos temporales que no van a ayudar en nada a lo eterno.
Y sí podemos servir y dar comida a los pobres y regalar dinero y ayudar con las necesidades materiales de mucha gente, pero eso debe ser con un propósito eterno, de que la gente escuche de Cristo y sea salvo. Si no es con ese propósito, perdemos el tiempo realmente en todo lo que hacemos. Tiene que haber un propósito eterno de la gente inconversa, la salvación de sus almas. Entre hermanos en Cristo, como iglesia que somos, edificarnos unos a otros, ¿sí? Para poder crecer y madurar espiritualmente. El propósito con el que tú y yo podemos tener compañerismo debe de ser con un propósito eterno, edificarnos para lo espiritual y no tanto para lo social, para lo moral, para lo material. Las cosas son pasajeras. El propósito debe ser eterno, como la entrada del Señor Jesucristo fue con un propósito eterno, no con propósitos políticos, no con propósitos materiales, con un propósito eterno que hasta la fecha sigue dando resultados, sigue dando fruto. Punto número 3, la respuesta de la multitud. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta de la multitud en esta entrada triunfal del Señor Jesucristo? Podemos decir que fue alabanza con emoción, pero sin comprensión. ¿Sí? Como que me salió en verso, sin esfuerzo. Alabanza con emoción, pero sin comprensión. ¿Sabe cuál es el problema del emocionalismo? Que no permite el razonamiento, el entender lo que estamos haciendo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Pues quién sabe. Pero me gusta, me emociona, aunque el propósito no sé cuál es. Pero es una desgracia realmente si alabamos a Dios así de esa manera. ¿Sí? Ese tipo de alabanza Dios nunca manda que debemos de dar, sino con el entendimiento, dice la palabra de Dios. Hoy en día las iglesias se caracterizan por mucho emocionalismo, y usted lo sabe muy bien, especialmente si usted ha estado en otras iglesias o ha escuchado de otras iglesias. Lo que atrae a las multitudes, a las masas, es la cuestión emocional, no la cuestión de entender un pasaje bíblico y cómo aplica su vida para obedecerlo, para practicarlo en su diario vivir. ¿Sí? En Lucas 19:38 dice, la gente decía, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso es lo que nos dice ahí en Lucas, que la gente gritaba, la gente le decía al Señor Jesucristo conforme iba avanzando en su entrada hacia Jerusalén. Y la gente le ponía mantos, le ponían ramas, y por ahí habla de palmas. No es cierto que mucha gente hoy en día practica esto del día de Ramos, domingo de palmas, y hacen ciertas cosas, ceremonias y ciertas prácticas que ni ellos mismos entienden por qué lo están haciendo. ¿Sí? Tradición. Pero no saben el porqué de esa tradición, del origen. No saben nada. Era lo mismo que estaba sucediendo con esta gente, que estaban gritando. Mucha emoción. Por eso el Señor Jesucristo, cuando llega a Jerusalén, llora. Señor Jesucristo, ¿pero por qué estás llorando? ¿No estás emocionado de la que la gente te está alabando, te está gritando, te está echando porras? Pero él sabía realmente el corazón de esa gente. Y que así toda la ciudad de Jerusalén está llena de habitantes del pueblo de Dios que esperaban un Mesías, no con ese tipo de entrada triunfal, sino de otro tipo, de otras características.
La gente le gritaba y aclamaba, pero muchos no entendían el verdadero propósito de su venida. Tal vez pensaban que había llegado la hora de dar el golpe de estado sobre el Imperio Romano. Solo unos días después, ¿qué es lo que estaban gritando todas esas gentes? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Cuando antes estaban gritando, Hosana. ¿Sí? ¿Sabe qué significa Hosana? Sálvanos. Sálvanos, sálvanos. Y Señor Jesucristo estaba entrando para salvarlos. Pero los judíos estaban confundidos, creían que los iba a salvar del Imperio Romano. Y cuando vieron que no sucedió eso, ahora cambiaron el grito: crucifícalo, crucifícalo. ¿Se da cuenta el peligro de dejarse guiar por las emociones? Ahora tú puedes estar contento, ahora tú puedes estar todo lo contrario. No se puede confiar en las emociones. Nuestra base para vivir no pueden ser las emociones, porque son muy cambiantes. Somos seres humanos. Debemos de vivir en base de convicciones, comprensión bíblica. Eso es lo más seguro. ¿Sí? Basarnos en la palabra de Dios. No basta con cantar y venir a la iglesia. Dios busca, podemos decir tres cosas. Dios busca, número 1, adoración con entendimiento. Número 2, alabanza con obediencia. Y número 3, fe con entrega. ¿Sí? Repito, Dios busca en nosotros, en ti y en mí, adoración con entendimiento, alabanza con obediencia, fe con entrega. No nada más cuestión de emocionalismo. Las iglesias hoy en día están llenas de emocionalismo, por eso hacen lo que hacen y sus planes, sus programas en sus servicios son con esas características emocionalistas, pero realmente no tienen entendimiento, no tienen la menor intención de obedecer a Dios por su palabra, no tienen la menor intención de entregarse a Dios como Dios manda. Simplemente quieren seguir emociones. Y número 4, para terminar, aplicaciones prácticas para ti y para mí. Número 1, tengo estas 4 preguntas para hacernos pensar. Número 1, ¿está Jesús reinando verdaderamente en mi corazón? Si yo le digo que es el Rey, es porque Él está reinando en mi corazón. Quiere decir que me estoy dejando gobernar por Él. O solamente aclamamos la palabra Rey. Número 2, otra pregunta: ¿lo sigo por convicción o por emoción? Si es por convicción, va a ser duradero mi seguir a Cristo. Si es por emoción, ahorita lo sigo y mañana le estoy dando la espalda. Número 3, reconozco su humildad como ejemplo a seguir. Él me llama a servir, no a buscar posición. Mucha gente quería seguir al Señor Jesucristo, pero dijo: mira, me vas a seguir, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Así como puedo dormir en el campo, no tengo realmente qué ofrecer. Aún así me quieren seguir. Número 4, ¿estoy dispuesto a proclamarlo aunque otros callen? El Señor Jesucristo dijo a los fariseos: mira, si ellos se callan, las piedras clamarían. Las piedras me alabarían. Conclusión. Quiero concluir con esta ilustración. Imagínate un desfile en honor a un rey. Hay música, flores, pancartas, alegría. Pero al llegar el momento más importante, el carruaje pasa vacío. Todos celebran, pero olvidaron al rey. El carruaje está vacío. Así puede ser una vida religiosa sin Cristo en el centro. Mucha alegría, mucho emocionalismo, mucha celebración,
mucha religiosidad, muchas prácticas, muchos ritos, pero todo eso sin Cristo, sin el Rey, no vale nada. ¿Sí? Nada de lo que tú puedas hacer sin Cristo en el centro realmente vale algo. Es vanagloria, dice la palabra de Dios. La gran mayoría de las iglesias celebran sus reuniones, pero sin el Rey, nuestro Señor Jesucristo. Hacen todo lo que hacen en sus servicios, en sus iglesias, pero olvidándose de Cristo, sin tomarlo en cuenta, sin tenerlo en sus vidas. Si tú pasas a cantar en el coro, como nos ha dicho Germán varias veces, nada más lo quieres hacer para que te vean, y no lo haces para el Rey, para el Señor Jesucristo, es vano tu cantar. ¿Sí? Es vano tu servir a Dios. ¿Quieres ser pastor nada más para que la gente te aplauda? ¿Para que la gente te vea? Tu servicio como pastor también es vano. Y todo lo que hagas en la obra de Dios, si lo haces nada más para recibir el aplauso, el reconocimiento de la gente, tu servicio es vano. Realmente Dios no lo toma en cuenta. El domingo de Ramos, o la entrada triunfal, nos recuerda que el Rey ha venido. ¿Sí? Nos recuerda que el Rey ha venido, pero no viene con poder humano, sino con amor que transforma. Él quiere entrar no solamente en Jerusalén, sino Él quiere entrar a tu vida. Él quiere entrar a tu hogar. Él quiere entrar a tu corazón. Hoy no es suficiente con saber que Jesús entró a Jerusalén. ¿Sí? No es suficiente con saber que Jesús entró a Jerusalén. La pregunta es, ¿ya ha entrado a tu vida? ¿Ya ha entrado a tu corazón? Como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Sí? Entraré a él. Él quiere entrar a tu corazón. Si ya lo has recibido, qué bendición, qué bueno. Vive para Él con humildad, fidelidad y convicción. Cosas que hacen mucha falta en los cristianos de hoy en día, y más en los jóvenes. Pero si no has recibido a Cristo todavía, si Él no ha entrado triunfalmente a tu corazón todavía, hoy es el día para recibirle. Tú le puedes decir al Señor: entra, Señor Jesucristo, a mi corazón. Sé mi Rey y mi Salvador. Quiero llevarle rápidamente a Apocalipsis capítulo 7. Esta sí es una verdadera celebración de las palmas. Apocalipsis capítulo 7, ya casi para terminar. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ¿qué? Y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y en el Cordero. Aquí dice específicamente que esta multitud fueron los que fueron salvos, los que salieron de la gran tribulación y fueron salvos. Pero no sabemos, pero puede ser sí, muy posible que todos, cuando nos reunamos en el cielo con el Señor, tengamos esas palmas, alabando, gritándole al Señor Jesucristo: tú eres nuestro Rey. Esa sí va a ser una verdadera celebración de las palmas, cuando estemos con Él allá
en el cielo. La entrada triunfal de Mateo capítulo 21 y en Lucas que vimos también fue, hermanos, solamente un adelanto de la entrada triunfal de Cristo como Rey de toda la creación. Hoy lo recibimos con fe, pero pronto lo veremos venir en gloria. ¿Están listos para entrar en esa multitud? O también podemos preguntarnos, en estos momentos, ¿entre cuál multitud estás? En esa multitud que iba con el Señor Jesucristo emocionalista, gritándole el Rey y todo eso. ¿Estás entre esa multitud que gritaba emocionada, pero no sabía lo que gritaba? ¿Estás entre esa multitud apasionada, esperando obtener lo que tú quieres y no lo que Dios desea? ¿O estás entre la multitud que ha aceptado el verdadero propósito de su primera venida, esperando con expectativa la segunda venida? Ahí, entre esa multitud, debemos estar tú y yo, aceptando su primera venida con el propósito real, con ese propósito eterno de darnos salvación y vida eterna, y entonces estar preparados para la segunda venida, para la segunda entrada triunfal. La primera entrada triunfal del Señor Jesucristo fue para que tú y yo pudiéramos tener salvación, vida eterna. Ya la tenemos, qué bueno, qué bendición. Ya estamos preparados para la segunda entrada triunfal, que va a suceder en su segunda venida. Vimos la entrada triunfal en su primera venida, humilde, inofensivo, humillado, maltratado, matado. Pero vendrá la segunda entrada triunfal en su segunda venida, con poder y gran gloria, libertando a los judíos. Ahora sí que esa segunda entrada triunfal va a ser con el propósito de libertar a los judíos del imperio, pero no del imperio romano, del imperio del anticristo, que va a estar liderando a todas las naciones. Rápidamente leo esos pasajes y con esto termino. Apocalipsis 16:16. Apocalipsis 16:16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos a pasarnos al capítulo 19, versículo 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora sí, el Señor Jesucristo ya no viene en un pollino, ¿verdad? Viene en un caballo blanco. ¿Sí? Sus ojos, dice el versículo 12, eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes,
y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y le habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este era el tipo de entrada triunfal que los judíos esperaban, pero no era el tiempo de esa entrada triunfal. Esa entrada triunfal todavía está por venir. Y se va a ver al Señor Jesucristo no en un pollito, en un caballo. Y va a guerrear contra el anticristo y todas las naciones al final de la gran tribulación, que estarán reunidas sitiando, rodeando a Israel, teniendo la oportunidad por fin en sus manos de poder desaparecer del mapa a Israel. Y en ese momento tú y yo vendremos con él. Y él, con su pura boca, los va a fulminar en la guerra del Armagedón. Y así, de esa manera triunfal, el Señor Jesucristo entrará a Jerusalén. Y entonces empezará su reino milenial. Dice la Biblia que tú y yo con Cristo reinaremos por 1000 años. Para poder formar parte de esa segunda entrada triunfal, toda persona necesita asegurarse, aceptar la primera entrada triunfal con el propósito eterno, porque Cristo entró en un pollino a Jerusalén. Los judíos lo rechazaron. No queremos ese tipo de Mesías, queremos el otro. Pero para poder disfrutar del otro, primero tienes que aceptar la primera. Acepta la primera entrada triunfal para entonces formar parte de la segunda, de los que vienen con el que monta el caballo, no los que están ahí esperando. La pregunta es, ¿tú ya tienes a Cristo en tu corazón? Si no lo tienes, haz que en este momento el Señor Jesucristo haga la entrada triunfal a tu corazón y forme parte de la segunda entrada triunfal en su segunda venida. Oremos, ojos cerrados, nadie viendo. Hago esta breve invitación mientras todos están con sus ojos cerrados, nadie viendo. Tal vez tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Tal vez tú estás aquí y puedes decir, Cristo ya entró, ya hizo esa entrada triunfal a mi corazón. Y yo sé que cuando yo muera, un día voy a recibirlo. Y vendré con Cristo en la segunda entrada triunfal. Si eso es así, indícalo levantando tu mano, luego la bajas. Ya Cristo mora en mi corazón. Levanta tu mano. Si están aquí, amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Si tú no pudiste levantar tu mano ahorita, es que Cristo todavía no ha entrado a tu corazón. Yo te invito a que tú lo hagas. Y si tú tienes el deseo de pedir a Cristo que entre a tu corazón, haz esta oración diciéndole, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Haz esa entrada triunfal a mi corazón. Te invito a que entres a mí. Si tú has hecho esta oración, confía en el Señor, que el Señor Jesucristo ha entrado en tu corazón. Y si realmente no lo hiciste, pues que Dios te dé una nueva oportunidad de poderlo hacer, para que tengas esa seguridad 100% de que Cristo muere en tu corazón y que un día lo vas a ver en el cielo.
Oremos. Bendito Señor, ayúdanos y síguenos hablando a través de tu palabra. Y si todos los que estamos aquí ya recibimos a Cristo, qué bueno. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, obedientes, a cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.